Hola hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, la paz de Dios en sus corazones. ¿Cómo están? Bueno, yo no les estoy escuchando, pero espero que estén bien y bien bendecidos, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello, y creo que ustedes tienen la bendición de Dios. Quiero animarlos a que se sigan cuidando, ya que la pandemia no ha terminado, así es que seamos prudentes y sigamos usando el cubrebocas y el gel antibacterial, pero así como les he estado recomendando que se cuiden del virus, también cuídense en su vida espiritual, porque estos tiempos los puede usar Satanás para hacer caer en pecado a cualquiera, y eso puede causar mucho daño y mucha tristeza. Cuídense y oren unos por otros, y oren por las necesidades que les mando los viernes en los bloques, y por las necesidades personales que tenga cada uno de ustedes, y por ahí les recomiendo que no se les olvide orar por nuestra hermana Patricia Cervantes, que está luchando contra el COVID. Oren por ella y por todos aquellos que estén contagiados, y oren por la salvación de las almas. Que el Señor les bendiga. El tema que les voy a compartir hoy, le he puesto los testimonios de Dios. Y les voy a pedir que preparen su corazón, y qué les parece si lo preparamos orando primero. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para poner mi vida en tus manos y pedirte, Señor, que me uses como un instrumento, como una herramienta para hacer llegar tu palabra a tus hijos que están allá en casa. Pero no solamente que me uses como una herramienta para hacer llegar tu palabra, sino también para manifestar tu poder a la vida de cada uno de aquellos que están en casa. Si alguno de ellos necesita ser liberado, Señor, te suplico que ministres liberación a su corazón, que sea liberado de los demonios, de los espíritus malignos que les oprimen. Cualquiera que esté en esas condiciones, reciba de ti esa liberación en el nombre poderoso de Jesucristo. Cualquiera que necesita consolación, Señor, oramos, Señor, que tú obres para que ellos reciban ese consuelo. Si alguno necesita sanidad, sánale, pon tu mano poderosa sobre ellos y sánale, Señor. También si alguno necesita ser restaurado, restáurale, Señor, restáurale. Hazle volver, Señor, a ti, y restaura su vida, restaura su familia. Si alguno necesita ser convencido de justicia, de pecado y de juicio y proceder al arrepentimiento, Señor, me doy cuenta de que nadie puede hacer volver del error de su camino a otra persona. Me doy cuenta que nadie puede convencer al hombre o a la mujer de que está mal más que tu Espíritu Santo, y yo oro a ti para que tu Espíritu Santo obre en el corazón de aquellos que están en pecado o que están cometiendo algunas cosas que a ti no te agradan, para que se vuelvan a ti, Señor, y tú los sanes y los restaures. En el nombre de Jesús te lo suplico. Permite que esta palabra pueda cumplir su objetivo en el corazón de tus hijos. Y permite, Señor, que hoy que nos visita nuestro hermano Alberto, nuestra hermana Patricia, quienes van a compartir lo que tú has hecho en sus vidas, parte de lo que tú has hecho en sus vidas, tú les uses con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el tema es los testimonios de Dios. Desde el año pasado, debido a la pandemia, consideré muy importante darles temas, obviamente basados en la palabra de Dios, acerca de lo importante que es dar testimonio de lo que Dios hizo en la vida de cada quien, para que la fe de cada quien se fortalezca en lugar de debilitarse, y para que cada quien se atreva a dar testimonio de lo que oyó y vio o recibió de Dios. Y claro está, no debe de ser por obligación, como lo vimos en el primer tema que les di, que fue el testimonio por fe. Y lo dice la Biblia en la carta a los cristianos, hebreos o judíos. El testimonio es por fe. En el capítulo 11, verso 2 del libro de los Hebreos dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Antiguos, llámese a los primeros hombres y mujeres en la Biblia, que fueron obedientes a Dios y que vivieron e hicieron lo que a Dios le agradaba y agrada, sin que nadie los obligara, como el caso de Abel, mencionado en este mismo capítulo 11, verso 4, que dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, y muerto aún habla por ella.
Nadie obligó a Abel a dar buen testimonio, dando lo mejor de sus ovejas. Eso lo hizo por la fe. Y entre los antiguos que dieron buen testimonio y mencionados en el verso 2 está el famoso Noé. Dice el verso 7 de Hebreos 11, hasta el punto y coma, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Perdón. Bueno, una de las cosas que no habían sucedido en los tiempos de Noé era o fue que nunca había llovido. Pero Dios le dijo a Noé que iba a llover mucho, pero mucho. Y Noé creyó lo que Dios le dijo y con temor preparó el arca en donde se salvaría él y su familia. Y nadie obligó a Noé a hacer el arca. Él creyó en lo que Dios le dijo. Como debe de ser en este tiempo, debemos de creer en lo que Dios dice que va a pasar. Y esto nos debe de servir para que no dudemos y sin que nadie nos obligue, seamos obedientes a Dios y vivamos de acuerdo a su palabra y hagamos lo que a Él le agrada y nos portemos como a Él le agrada y demos buen testimonio y compartamos los testimonios de Dios con otras personas. Debido a la pandemia, hermanos y hermanas, jóvenes, jovencitas, consideré muy importante aprovechar este medio para hacer llegar a ustedes el alimento espiritual acompañado de los testimonios bíblicos, pero también de lo que Dios ha hecho en sus vidas y de lo que hayan visto y oído cada uno de ustedes. Y desde el año pasado les mandé el mensaje por este medio diciéndoles, prepárense para compartir por este medio los testimonios de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y hace unos meses les di el segundo tema con el título de Testificar de Dios, diciéndoles que debemos de dar testimonio de cómo éramos antes de ser cristianos y qué nos pasó y cómo fuimos o somos hoy en día, para que los que no creen, crean, y los que creen no se debiliten en su fe al estar bajo estas circunstancias de la pandemia, y para que los que andan mal se corrijan antes de que sean humillados, como le pasó al rey Nabucodonosor, y si ya están sufriendo las consecuencias, se arrepientan y Dios los restaure, porque tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que si ve que alguien ha caído y no se corrige, pues a lo mejor lo castiga porque lo ama, pero una vez que lo castiga, lo restaura y lo bendice porque los ama. Así le pasó al rey Nabucodonosor. A lo mejor a nadie le gusta decir lo que era o éramos antes de ser cristianos, porque algunos a lo mejor éramos bien rateros, éramos bien mentirosos, éramos bien pornográficos, éramos bien perversos. Repito, a lo mejor a nadie le gusta decir lo que era o éramos antes de ser cristianos. Lo que a lo mejor sí nos gusta decir es lo que somos cuando estamos muy bien o con los problemas resueltos. Pero no nos gusta, pero nos guste o no es... Repito, pero nos guste o no, es muy importante el dar testimonio, máximo hoy en día, que creo que han aumentado los problemas en la mayoría de las familias. Y decir lo que dijo el rey Nabucodonosor, y está escrito en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4, verso 1 y 2, dice ahí, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Este rey, debido a su poder, se enalteció mucho, o como dirían algunos, se creía la gran cosa sin tomar en cuenta a Dios. Motivo por el cual Dios le habló un año antes de ser castigado y humillado, y no hizo caso del mensaje de Dios. Y un año después de que Dios le habló y por no hacer caso le vino el castigo, perdió la razón y anduvo durante 7 años viviendo y comiendo hierba en el bosque como cualquier animal. Y cumplidos los 7 años le fue de vuelta la razón, y a partir de ese día él dijo, después de que él tuvo que sufrir
las consecuencias de no haber hecho caso a Dios, de no haberse arrepentido. Siguió de soberbio cuando Dios quería que él dejara de ser soberbio, y siguió de soberbio. Entonces le vino lo que Dios le había dicho que vendría: perdería la razón y andaría comiendo hierba como animal en el bosque durante 7 años. Y una vez que sufrió las consecuencias de su pecado, reconoció y dijo, y lo dice precisamente el libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 2: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. En otras palabras, después de sufrir las consecuencias de su pecado, dijo: por andar de creído, de soberbio, Dios me castigó, me humilló. Y hoy les puedo decir, y conviene que se los diga, que Dios puede castigar a quienes les ha estado hablando de que dejen algún pecado y no lo dejan. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Llámese soberbio, soberbia, los rebeldes, los desobedientes, los que no respetan las autoridades. Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga a todos que están ahí en casa. Yo les animo a que si alguien está en pecado, pídale perdón a Dios. Dios le está hablando a través de este medio. Y a lo mejor Dios se me está usando para hacerte saber a ti, hermano, hermana, que estás allá, que Dios te ama. Que Dios te ama a ti que has caído. Dios te ama y Dios quiere perdonarte. Y también nosotros te amamos. Dios te ama, quiere perdonarte, quiere restaurarte, quiere bendecirte como lo hizo con el rey Nabucodonosor. Y no esperes a que venga, y no espere usted, o usted sea mujer o sea hombre, a que tenga que sufrir las consecuencias de su pecado, cuando Dios le está hablando y le está diciendo: hoy es el día de que tú debes de humillarte y decirle: Dios, perdóname, yo he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado contra mi casa, he pecado contra la iglesia, contra tu palabra. Perdóname, Señor, límpiame con la sangre del Cordero y restaura mi vida, ayúdame. Y Dios les va a ayudar. Así es que, hermanos y hermanas, es un deber, como lo consideró el rey Nabucodonosor, y de todos los que hemos recibido algo de parte de Dios, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y lo compartimos en el tema de testificar de Dios, en donde vimos que nadie nos obliga a tener que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo éramos y qué tuvimos que pasar para entender lo importante que es corregir cuando Dios nos está hablando. Así es que si usted siente que ahorita Dios le habló a través de esto, por favor, hermano, hermana, Dios es real y Dios conoce a cada quien. Así es que te animo o los animo a que ahí donde están, usted se humille ante Dios, le pida perdón y le pida que Dios le ayude, y va a mirar que la grandeza de Dios consiste en amar al pecador, al que se arrepiente. Dios lo bendice, lo restaura y lo levanta. Así es que ahí te animo. Al final de este tema, testificando de Dios, tuvimos como invitados en esa ocasión a Paco y Paola, los cuales dieron testimonio de lo que Dios hizo y de cómo eran y cómo los ha bendecido Dios. Si alguien quiere, busque el tema Testificar de Dios, ahí lo va a encontrar en YouTube o en la página del Centro Cristiano Chilpan. Un tercer tema dimos durante esta pandemia, en donde el título fue El poder del testimonio. Y también les pedí que se prepararan para que en un tiempo no muy lejano, cada uno de ustedes comparta con todos lo que Dios ha hecho en su vida. De hecho, ese es y fue el objetivo del tema, que todos se preparen para vivir y dar su testimonio. Cuando alguien, en ese tema les dije que cuando alguien da testimonio de cómo fue antes y cómo Dios lo perdonó, es como si estuviéramos declarando la derrota del diablo y la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y desde que alguien empieza a compartir cómo era y cómo Dios lo perdonó y le dio oportunidad de empezar una vida nueva sin necesidad del pecado, y además tener la vida eterna, desde ese momento se está confirmando la derrota del diablo y la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la vida de esa persona y en la vida de aquellos que le escuchen.
Por eso es muy importante dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y en la vida de cada quien. ¿De dónde surge el que yo por medio de la fe me atreva a decir esto? De lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 11, que dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En una ocasión, hermanos y hermanas, fuimos a atender a una familia de Cuautitlán Izcalli, en atención a un padre de familia que quería que liberaran a su hijo, el cual estaba poseído por demonios. Y en esa ocasión, en lugar de empezar a echar fuera a los demonios como normalmente lo hacemos, les compartí mi testimonio en obediencia a lo que Dios dice en el verso, y al terminar de dar mi testimonio solo me dirigí al muchacho endemoniado para decirle a los demonios: en el nombre de Jesucristo los echamos fuera ahora. Y en ese momento el muchacho fue libre, y toda esa familia recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Eso me hizo entender el poder que hay cuando damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y del poder que hay en la sangre y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando de lo importante que es el dar testimonio y del poder que hay cuando alguien da testimonio de lo que Dios ha hecho, en esa ocasión nos compartieron su testimonio un matrimonio, Varesi y Xochitl Franco. Al dar ellos su testimonio, declararon la victoria de nuestro Señor Jesucristo y la derrota del diablo en sus vidas, y glorificamos a Dios. Yo les decía que me dio mucho gusto escucharlos y escuchar su testimonio, porque me hicieron glorificar a Dios, ya que yo los conocí, también a ellos, de cómo estuvieron viviendo y cómo Dios los tocó y los hizo entender lo importante que era entregar sus vidas a Jesucristo, y lo hicieron. Y hoy en día pues yo glorifico a Dios por la vida de estos joven matrimonio, y oro que Dios les siga bendiciendo. Continuando con los temas de dar testimonio de Dios, llegamos al tema que nos enseña que si nosotros nos callamos, las piedras clamarán. Y el objetivo de estos temas bajo las circunstancias de la pandemia era y es inyectarnos la medicina contra la incredulidad. Y esa medicina son las palabras de Dios y los testimonios de lo que Dios hizo con cada quien, especialmente los casos que no son normales o fuera de lo que se considera normal. En esa ocasión les pedí que se fueran preparando los que tienen un testimonio de lo que llamaremos en este tema fuera de lo normal, como lo que hizo nuestro Señor Jesucristo antes de ser crucificado y estando en la región de la Galilea, lugar donde realizó la mayor parte de su ministerio y lugar donde realizó muchos casos fuera de lo normal. Fuera de lo normal lo digo porque el Señor Jesús hizo milagros, entre los cuales está cuando caminó sobre las aguas. Eso los científicos no lo pueden comprobar, no pueden decir que es normal o es lógico. Nadie. Eso es algo fuera de lo normal, que nuestro Señor Jesucristo haya caminado sobre las aguas. Cuando calmó una gran tempestad, tempestad tremenda que había en el mar de la Galilea, y se dice que las tempestades que había ahí pues se levantaban tan fuertes que se levantaban olas de 6-7 metros de altura. Y en una ocasión que una tempestad azotó la barca donde iban sus discípulos y él, los discípulos se espantaron y lo despertaron y le dijeron: Señor, despiértate que perecemos. Y Jesús reprendió a la tempestad y ésta se calmó. Y él les dijo a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no estoy con ustedes? Entonces algo fuera de lo normal fue cuando él calmó esa gran tempestad. Algo fuera de lo normal fue cuando hizo que los discípulos echaran las redes, aun cuando durante toda la noche no habían pescado nada.
Y Jesús le dijo, echen las redes. Y al hacerlo, estas casi se rompían por la cantidad de peces que sacaron. En esa región de Galilea liberó al endemoniado gadareno, un hombre poseído por más de 2,000 demonios. Y cuando Jesús llegó a esa región, lo liberó y lo mandó a su casa a dar testimonio. En esa región de Galilea, nuestro Señor Jesucristo multiplicó los 5 panes y los 2 peces. En esa región sanó a mucha gente de diversas enfermedades. Y estando en esa región, llegado el momento, días antes de que Jesucristo fuera crucificado, Él mismo les anunció 3 veces, no una, sino 3, a sus discípulos, que era necesario subir a Jerusalén, lugar en donde sufriría mucho y sería crucificado. Siguiendo la ruta a Jerusalén para ser crucificado, pasó por Jericó, lugar donde dice la Biblia que hizo el milagro que necesitaban 2 hombres ciegos. Los sanó de su vista. Para ese momento, creo yo, que era mucha gente la que le seguía, pues los milagros que había realizado no era para menos, como estos 2 ciegos que no se quedaron en su pueblo o casa. Repito, siguiendo la ruta a Jerusalén para ser crucificado, pasó por Jericó, lugar donde dice la Biblia que hizo el milagro que necesitaban 2 hombres ciegos, los sanó de su vista. Para ese momento creo yo que era mucha la gente la que le seguía, pues los milagros que había realizado no eran para menos, como estos 2 ciegos que no se quedaron en su pueblo o casa, los siguieron. ¿Y ustedes creen que iban muy calladitos? No. Todos los que le iban siguiendo habían recibido de Jesús milagros, sanidades, maravillas. ¿Cómo callarse? Iban gritando, iban alabando y glorificando a Dios por los milagros y maravillas que Dios había hecho. Yo creo que a toda la gente, tanto los ciegos como aquellos que habían recibido algo de parte de Jesús, toda la gente gritaba y lo decían a todos. Y Él nos sanó, y Él nos liberó, y Él nos restauró, y Él nos levantó, Él nos resucitó. Seguramente que iban gritando todo ese tipo de alabanzas y lo alababan. Así como esto, seguramente le seguían muchos y muchos. Y entrando a Jerusalén, dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, usted léalo en la Reina Valera, yo se lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy, en el capítulo 19, verso 39 al 40, dice, entre la gente había también unos fariseos y le dijeron a Jesús, Maestro, reprenda a tus discípulos. Jesús les contestó, les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. ¿Cómo callar a alguien que estuvo toda su vida poseído por demonios y Jesús lo liberó? ¿Cómo callar a alguien que estuvo enfermo durante muchos años y Jesús lo sanó? ¿Cómo callar a los pescadores que no habían pescado nada durante toda la noche y cuando les dijo que echaran la red y lo hicieron, estas salieron llenas de peces? ¿Cómo callar a los que lo vieron caminar sobre el agua? ¿Cómo callar a los ciegos que en ese tiempo fueron sanados? ¿Cómo callar lo que en el nombre de Jesús recibió un hombre que fue sanado y que durante más de 40 años estuvo paralítico? ¿Cómo callar lo que Jesucristo hizo antes de su muerte y después de su resurrección? Digo después de su resurrección porque dice la Biblia en la carta a los Hebreos en el capítulo 13, verso 8, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Él sigue haciendo milagros el día de hoy. Él sigue sanando, Él sigue liberando. ¿Cómo hacer que se callaran todos aquellos que recibieron y vieron los milagros? ¿Y cómo hacer que se callen los que en estos tiempos han visto o recibido algo de parte de Dios? ¿Cómo callar a todos los que hemos recibido algo de parte de Dios? Cuando a Jesús le dijeron, oye, cállalos, y Él les dijo, si ellos se callan, las piedras gritarán.
Y cuando dimos este tema, hermano, hermana, estuvo con nosotros la hermana Juana López y su hijo Esteban López Montiel, del grupo del Rosario, y ellos nos compartieron parte de lo que pasaron debido a que su hijo estaba poseído por demonios y andaban buscando quien lo liberara, y un día permitieron que les compartiéramos la palabra y Dios les permitió estar en este lugar y oramos por él, muchacho, y él fue liberado y su vida cambió. ¿Cómo callar a esa mamá? ¿Cómo callar a ese papá? ¿Cómo callar a todos los que hemos recibido de parte de Dios algo fuera de lo normal? Tenemos que, hermanos míos, tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y hoy precisamente está con nosotros nuestro hermano Alberto González, quien nos dará testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y familia. Y esto llegará a mucha gente para la gloria de Dios. Yo quiero invitar a nuestro hermano Alberto, a quien aprecio mucho, y a su esposa, a quien los considero colaboradores de Dios junto con nosotros en este lugar. Y hoy quiero darles oportunidad que nos compartan y nos permitan glorificar a Dios por lo que Dios hizo en sus vidas. No, está bien así enfrente de la pantalla. Así, hermana, no se preocupe. Entonces, hoy los voy a escuchar. De hecho, Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Yo no sé qué tanto nos vaya a compartir, porque yo sé muchas cosas que Dios ha hecho en sus vidas, ha hecho milagros, les ha permitido ver cosas impresionantes, pero yo quiero que ellos nos lo digan. Adelante, hermano Alberto, hermana Pati, que el Señor los bendiga. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, somos una familia de 8 hermanos, 4 hombres y 4 mujeres, y hace 23 años, digo 23 porque faltan días para que se cumpla. Nosotros el día 6 de mayo del 98 conocimos de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, versículo 23, dice: al Dios no conocido. Y también Job lo expresa de esta manera, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y hace 23 años, en estas fechas, empezó a haber un hecho asombroso y sobrenatural en la vida de mi familia. Y digo de mi familia porque vivimos en un predio en el cual vivimos 5 hermanos. En ese tiempo vivía mi mamá, que hoy ya duerme, pero 5 matrimonios y un hermano que en ese tiempo estaba separado, y ahí estaba con nosotros. Y recuerdo que un sábado salimos de la casa, mi esposa y yo, a dejar a su hermana y a su cuñado, que nos habíamos tomado unas, y salieron 3 hijas mías, tengo 4 hijos, 3 mujeres y un hombre, y se me quedó, porque salieron ellas a acompañarnos y nos dijeron, queremos pedirles un favor. Y nos quedamos viendo. Dice 3 cosas: que nos pongan atención, que nos oigan y que nos crean. Y yo le dije a mi esposa, aquí, dice, no sé. Pues nos empezaron a decir que una de mis sobrinas hablaba con un espíritu, que su hermana le decía que el espíritu le decía que mataran ya a su hermanito, tenía un hermano muy chiquito. Entonces fue algo que nos entró temor, y nos reunimos con mi hermana Macaria y con los niños, y empezamos a ver todo eso, que algo que pues no conocíamos. Y se vino tan pronto todo esto que empezamos a buscar ayuda, y pues no la encontrábamos. Por medio de una persona, los mandaron a Calacuaya. Allí se conoció a unos hermanos,
pero también para esto antes por medio de Miguel Franco, el hijo de nuestro pastor, le comunicó, él ya estaba orando para visitarnos, y pues el día 6 estos hermanos fueron, pero nosotros 2 días antes estuvimos cuidando la casa de mi hermano, porque si llegara a pasar algo, hasta le dijimos, vamos a estar afuera, cualquier cosa tú prende el foco. En un día de esos, se le fue la luz. O sea, fueron días y noches de terror y de temor por algo que no conocíamos. Y el día 6 llegaron nuestros hermanos, bajamos a la joven, a mi sobrina, y los hermanos empezaron a orar y se empezó a manifestar ese demonio que tenía mi sobrina, a cambiarle la voz y a decir a través de ella, no la dejo, es mía. Y nosotros no dábamos crédito a lo que veíamos porque era algo que nunca habíamos experimentado ni sabíamos que existía. Entonces nos llevaron a pedir perdón como familias. Las 5 familias nos llamaron a pedir perdón y estos hermanos dijeron que se tenía que sacar toda la idolatría. Y le estoy hablando que empezó esa reunión a las 6 de la tarde, a las como 8 o 9 de la noche, se estaba bajando toda la idolatría que se había en todos estos hogares. Mi esposa aquí presente me dice, voy a bajar todo. Adelante. Entonces, ese día llenamos como unos 5 costales o más. Y ya llegó el hermano Santos Franco. Y pues, temerosos todavía, pero ya como parte de un pueblo de Dios. Y se quedó el pastor, en ese tiempo todavía no lo era. Empezó a hablar con nosotros. Y yo me acuerdo que le expresé, digo, todo esto que hicimos, digo, yo pensé que estaba en la verdad. Hoy, ¿cómo puedo decir que esta es la verdad? Y él me citó la cita de Juan 14:6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y nos nombró citas que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Fueron cosas que de alguna forma se nos fueron, a mí en lo personal se me fueron quedando, porque nos citó citas en que somos nuevas criaturas. Nos citó 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y empezamos a tener ese diálogo con nuestro hermano. Diario yo creo iba a vernos. Eso fue el día 6. 11 personas adultas recibimos al Señor ese día. Al día 7 mi sobrina se vuelve el demonio a manifestar a su vida, pero ya en la casa de mi mamá. Eran como las 5:30 porque yo iba llegando y me dicen, ya se puso mala Paola de vuelta. Y subo corriendo, aventé la mochila y con lo que habían oído mi esposa, mis hermanas y todas las familias que estamos ahí, somos 5, estaban orando y reprendiendo y leyendo la Biblia. Y en ese momento mi madre fue testigo de lo que se estaba viviendo. Cuando Paola ya estaba libre de vuelta, me volteó mi madre y me dice, ¿qué es esto que está pasando? Le digo, Paola, es esto y esto está pasando. Digo, dice, sí, dice, ayer oí mucho ruido, dice, no sabía.
y volteó porque pues tenía ahí mi madre una imagen muy grande. Dice, y mis santos, no sirven, madre. Me dijo en ese momento, dice, pues si no sirven, quítalos. Entonces los empezamos a bajar y la imagen esta grande me dice, se la damos a tus hermanas. Le digo, no, madre. O la quema usted o la lleva usted a la iglesia, pero a mis hermanas no se las da. Entonces empezaron a ver esos cambios y en ese día mi madre acepta al Señor, 14 niños porque los teníamos el día 6 en un cuarto solo porque nomás habíamos puras personas adultas el día 6. Y fue como fue cambiando nuestra vida, porque a raíz de esto ya lo platicaba yo con mis sobrinas y mis hermanos, que pues Paola hablaba con el Espíritu, y una de sus hermanas le dijo, no, es que no es cierto. Dice, sí, aquí está. Dice, pues si está, dile que se haga presente. Y le dijo a su hermano, dice, volteó, dice que te vas a espantar. Dice, no, ¿cómo crees? Y se empezó a transformar ahí. Y mi sobrina salió huyendo, despavorida, espantada de lo que estaba viendo. Y dice, y los santos dicen, no, dice, es que él se esconde atrás de ellos. Fueron cosas que cambió nuestra vida. Yo le decía a mi hermano, cuando empezó el proceso, digo, mira, si tienes que cambiar de religión, adelante, hermano. Pero no sabía en verdad yo los propósitos de Dios, porque dice la palabra que no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y tuvo misericordia de toda una familia. Recordamos que eso fue un jueves, el domingo nos lleva a nuestro hermano a Calacuaya, la gente se asombró, glorificó a Dios porque no era normal lo que se veía. Y empezamos a ir a Calacuaya. Tengo que decirles que en ese tiempo nuestra situación económica era precaria. Nuestro hermano nos llevaba los domingos a Calacuaya en una camionetita que tenía y un coche. Como podíamos íbamos y luego nos inscribimos a los cursos. Llegábamos a las 8, veníamos saliendo a las 2 de Calacuaya. Esto fue un transcurso de unos 4 años, donde íbamos a recibir enseñanza, porque él diario iba y le decíamos, dice, las dudas que tenga, con la Biblia se las voy a disipar. Pero ya entrando en los cursos, se empezó ese proceso, pero cuando empezó esto todo, el hermano ya iba diario, me dice, puedes abrir tu casa para que haya reuniones. Sí. Increíble, hermanos, que empezó a ir gente. Mi madre tiene una sala y como un comedor. Mi hermano se ponía en medio porque el espacio estaba grande. Pues se empezó a llenar, ya no cabíamos. Tuvimos que salir. En ese tiempo, pues todos teníamos muy pocos cuartos. Hoy si va el hermano, pues ya nomás hay pasillos. Empezamos a reunirnos afuera, porque seguía llegando gente. Y yo le comentaba una vez a mi hermano y a a varias personas les he dicho que el día que tuve más temor fue cuando en una reunión fue una mujer embarazada con su esposo. No recuerdo si estaba la alabanza, pero se cayó sobre las sillas, todos nos hicimos a un lado. El hermano estaba en el púlpito y empezó a decir, sigan alabando a Dios y dice, no pasa nada. Empezaron a reprender, pero esta persona embarazada se empezó a azotar y yo me fui haciendo para atrás porque
como iba llegando gente nueva, muchas no veyeron esto y se espantaron, se fueron para atrás. Y yo sí, le pedí a Dios una cosa, le dije, Señor, no permitas que pase algo porque la gente no va a entender lo que está pasando aquí. Pero para gloria de Dios, esa mujer fue liberada, aceptó al Señor. Ya lo comentó que era un embarazo de alto riesgo. Y su esposo también comentaba, como vio a su esposa, dice, no, dice, a mí me habían dicho de esto, pero yo pensé que les pagaba. Dice, pero pues, él vio a su esposa cómo se azotaba y fue liberada. Entonces, este es un hecho que se me quedó mucho por el temor que me dio, pero confiando en Dios que no lo permitiera. Y para la gloria de Dios, esta mujer empezó a buscar a Dios y yo muchas otras cosas que en verdad, hermanos, se iba llenando. Y al último ya hacíamos reuniones los domingos aquí y ya no había espacio. Entonces, ya estábamos orando porque dijo el hermano, ya no se cabe la gente. En este lugar en el cual hoy estamos, se lo ofrecieron y nosotros estuvimos 4 años en la casa, en su casa de ustedes, donde hoy por eso estamos aquí diciéndoles que conviene que declaremos todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. No solamente en la vida de mi esposa y de mis hijos, sino de mis hermanos. Los últimos años, casi 20 años conociendo de Dios, mi madre fue otra mujer. Mis hermanos, como todos, estamos en esa conversión día a día luchando, porque no es fácil, pero sí buscando de Dios, porque hoy sí podemos decir que ya empiezo a conocer a ese Dios no visto, a ese Dios que nomás había oído, pero no lo conocía. Y que nos asombra día a día lo que hace en nuestras vidas. Y tendría muchas cosas que decirles, pero en la vida de mis hermanos cambió todo. 2 hermanas que no estaban se convirtieron al Señor. Sus esposos tardaron más, pero todos hoy tratamos de buscar de Dios. Pero en la vida de la familia González Medina, nuestra vida cambió el día que se manifestó ese Dios a nuestras vidas. Y que hoy le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estarles diciendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de conocer a ese Dios, el del cual ya a veces nomás lo hemos oído, como dijo Job, pero que ahora lo vemos a través de sus obras y de sus maravillas. Les decía yo que este lugar era un basurero, pero ahora es un lugar consagrado para venir a buscar de Dios, donde no solamente nuestras vidas, sino la de mucha gente ha sido cambiada. Pero que de veces seguimos siendo como pueblo de Dios rebeldes, porque no nos cuesta obedecer a la palabra de Dios. Pero la mayor bendición que hoy les puedo decir como familia, no es porque Dios, les digo que vivimos una vida precaria. A través de eso, Dios nos fue bendiciendo como familia. Pero yo creo la gran bendición es tener a Dios en nuestro corazón. Lo material se va a quedar aquí, pero los momentos felices como familia que hemos vivido y que vivimos día a día glorificando a Dios, nos llena de gozo. Tengo 6 nietos, de los cuales hoy esa es mi oración a Dios, apoyándome en las palabras que dijo Job, que diario hacía sacrificios, y él decía, quizás porque alguno de mis hijos ha fallado. Y, y yo lo cambio, le digo, Señor, no digo como Job, le digo, Señor, porque sé que mis hijos te han fallado. Y también expreso lo que dijo Jesús,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Que tu Santo Espíritu nos redarguya a reconocer que seguimos estando faltos delante de ti. Esa es mi oración día a día, no solamente por mis hijos, sino por mis nietos, porque ellos crezcan en conocer a ese Dios que hasta los 45 años lo empecé a conocer. Que Dios les bendiga. Le paso a mi esposa. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendice. Ciertamente no hay palabras para agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho. Ciertamente el día que Él vino a nuestras vidas, no se me olvida. No se me olvida porque fue el día que cambió nuestras vidas. Y al otro día, por consiguiente, porque no estaba el hermano, ¿verdad? No estaba él. Ahora nuestro pastor, yo le agradezco porque ha sido muy paciente. Y al otro día que el Señor nos visitó con la salvación de nuestra alma, nosotros solamente repetimos lo que habíamos vivido un día antes y no parábamos de llorar porque no alcanzábamos a entender lo que Dios estaba haciendo. Y fue el comienzo de una nueva vida porque empezamos a conocer verdaderamente al Dios vivo, al Dios que está con nosotros, para el cual no hay nada imposible. Al otro día que nosotros recibimos a Dios, fue un día glorioso porque nuestros niños pudieron también reconocerle como su Salvador y porque Dios nos capacitó en un día para que el otro día Paola fuera nuevamente liberada. Y bueno, ya tenía un tiempo atrás, mi hija venía padeciendo alguna situación en su cuerpo que cada mes la llevaba al hospital, le daban unos cólicos tremendos, la estuvimos tratando, que este médico es bueno, que este médico, y la llevamos al seguro, y su cita con el ginecólogo la tenía hasta noviembre de ese mismo año. Y en esos días mi hija ya estaba muy mal, ella ya había adelgazado bastante, ya casi no comía, ya el dolor ya no se le quitaba. Y la verdad yo ya estaba desesperada porque pues yo no veía mejoría y aun cuando la llevaba con un médico y con otro y yo la veía igual o peor. Y un domingo nosotros recibimos a Cristo en mayo y en junio, en un domingo de junio, fuimos al Centro Cristiano Calacuaya y yo estuve a punto de no ir por ver la condición de mi hija, pero dije no, Dios tiene algo preparado. Y le dije a mi hija, si quieres no vamos, hija, si te sientes muy mal no vamos. Dice, no mamá, vamos. Y nos fuimos, pero ya en el Centro Cristiano Calacuaya, en las banquitas que nos sentábamos, ella ya nada más se retorcía y yo ya estaba muy desesperada porque la veía muy mal. Y nuestro hermano Santos Franco y nuestra hermana Adriana se acercaron y nos dijeron que qué pasaba. Y le dijimos, yo me atreví a decirle que pues mi hija se sentía muy mal. Y dice el hermano Santos Franco, le voy a decir al hermano Gonzalo que ore por ella. Y el hermano Gonzalo se acercó
y me dio una palabra, oró por mi hija y me dio una palabra y me dijo, dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y después que él oró por mi hija, nos dijo así con una confianza y con una certeza en su corazón que Dios iba a hacer algo. Y nos dijo, no se vayan a su casa, váyanse a su clínica, a donde tengan que llevar a su hija, dice, pero el Señor va a abrir puertas, dice, y ella va a recibir la atención que necesita. Y ciertamente nosotros para ese tiempo contratábamos, nos había llevado un hermano en una micro y le dijimos, ahora no nos va a llevar a nuestra casa, nos va a pasar a dejar a la quebrada y ya de ahí pues nos deja y se lleva a los demás hermanos. Y sí, ya nos pasó a dejar, yo en mi bolsa traía el carnet de mi hija y traía estudios y ciertamente como el hermano Gonzalo nos dijo, llegamos, luego recibieron a mi hija, luego la internaron, luego le mandaron a hacer estudios y antes de las 9 de la noche a mi hija ya la habían operado, ella tenía quistes ováricos, ya tenía hemorragia interna, ella ya nos dijeron otro poquito y ya no la cuenta porque esa hemorragia interna empezaría a afectarle más partes de su cuerpo y nosotros, a mí lo que me sorprendió más es que yo de verdad tuve mucha paz, mi esposo y yo esperamos y bueno, los planes de Dios son diferentes a los nuestros, ahí nos encontramos que también para ese entonces el papá de nuestro pastor estaba internado y ahí nos juntamos como una familia esperando noticias, de nuestros pacientes. Y yo le doy gracias a Dios porque ciertamente yo ya no tenía paz por esa situación que estaba viviendo mi hija. Mi esposo a lo mejor estaba preocupado, pero no de la misma manera, porque él se iba a trabajar, él no la veía, él no tenía que llevarla al hospital, bueno, todo lo que una mamá hace por sus hijos. Y cuando a mi hija la internaron, nosotros tuvimos tanta tranquilidad y esperamos y todo salió bien para la gloria de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por ello porque pues yo creo que la mayor preocupación como madre de a veces es que nuestros hijos estén bien. No solamente que estén bien, que les vaya bien, sino que estén bien físicamente y fue algo que Dios hizo en mi vida, trajo paz y la palabra de Dios se cumplió. Él fue con nosotros y nos dio descanso. Y de igual manera no pasó mucho tiempo, también nosotros teníamos que inscribir a nuestro hijo en la preparatoria, no teníamos dinero, mi esposo siempre ganó muy poco y de a veces pues para suplir los gastos de la casa pues teníamos que conseguir y mi esposo un día más adelante se fue a trabajar preocupado porque no tenía 500 pesos para apuntar a nuestro hijo a la escuela y se fue. Y ya yo dije, pues yo voy a ver si los consigo. Y y cuando él regresó feliz porque él habló con el patrón, el dueño de la empresa que él trabajaba, y él fue a decirle que necesitaba 500 pesos. Y el patrón le regaló 5,000 pesos. Y yo vi que a partir del día que Dios vino a nuestras vidas, cambió todo. Yo tengo que reconocer y le pedí perdón a Dios porque yo era mal hablada, ya tomaba, ya fumaba, me gustaba el baile. Pero cuando vino a Dios, Él nos convenció de que todo aquello no era bueno y que la obediencia traía bendición. Y yo creo que aún no somos lo suficientemente obedientes, pero Dios mira nuestro corazón. Y sí les puedo decir que Dios ha bendecido nuestras vidas y nos ha permitido ser testigos no solamente del milagro que hace cada día en cada uno de nosotros,
Desde que nos levantamos, que nos permite pararnos sobre nuestros pies y abrir nuestros ojos, ya es un milagro que Dios hace en nuestras vidas personalmente. Pero Dios, a través de este caminar, nos ha permitido ver muchos milagros, señales y prodigios que Él ha hecho. Yo tengo muy presente una vez en una reunión, como cualquier otra reunión en la que venimos a recibir la palabra. Él es soberano, Él se manifiesta, Él es magnífico en poderosos hechos. Una hermana se sintió mal y salimos a atenderle. Salió la hermana Adriana, salí yo y salió otra hermana. Y llorábamos y la hermana seguía en lo mismo, mal. Y ella solamente movía sus pies y decía que le dolían y y no. Yo siempre he dicho que nuestro pastor tiene ese ministerio, el ministerio de la liberación. Terminó la reunión y el pastor fue a donde estábamos ministrándole a la hermana, y de verdad a mí me sorprendió cuando él le dijo: te fuiste al baile, ¿verdad? Te fuiste al baile. Y la hermana bien abrió sus ojos tan grande que aún la recuerdo y yo digo: santo Dios, o sea, con el Señor no se juega. Y la hermana le dijo sí, y le dice el hermano: pídele perdón a Dios. La hermana le pidió perdón a Dios, el pastor oró por ella y fue libre. Y yo me confronto con ello porque a mí me gustaba mucho el baile. Y yo digo: Señor, de verdad es que tú nos hablas a través de lo que haces para que ya no volvamos a lo mismo. Y hay tanto agradecimiento en mi corazón porque hay cosas tan insignificantes y materiales que el Señor ha visto que yo he querido y Él me las ha dado. Y yo siempre le he dicho: Señor, si no lo mereciera, tú no me lo dieras. Aun cuando soy la peor de tus hijas, me amas tanto que veo tu bendición y tu favor cada día. Y eso me hace permanecer firme, aun con mis fallas, aun con mis faltas de amor, con todo aquello que todavía Dios está trabajando en mí. Yo puedo ver y sentir su amor y eso me lleva a buscarle, a permanecer firme, a no apartarme de Él, porque ciertamente siento su amor. Y no solamente lo siento en mí, sino en cada uno de mis hermanos, en lo que Él hace cada día. Pese en esta situación que estamos viviendo de la pandemia, Él nos ha librado y por su misericordia nos ha sostenido. Y yo solamente puedo decirle: gracias por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú harás. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de mis pastores, por la vida de, como decía mi esposo, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros yernos. Estamos en un proceso y yo le pido a Dios que Él perfeccione la buena obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Bueno, pues Alberto y nuestra hermana Patricia tienen todavía mucho más testimonios y son testigos de muchas cosas sobrenaturales que Dios ha hecho en este lugar. Y bueno, pues damos gracias a Dios por su vida y cabe mencionar que es la familia González y son los primeros cristianos de esta congregación y continúan aquí. Y damos gracias a Dios por ello, por todo lo que Dios les ha permitido hacer, y los he visto y a lo mejor he visto cómo Dios los ha bendecido a ellos, a su familia, y sigo orando que Dios los siga bendiciendo. ¿Sí? A Dios sea la gloria y la honra y la alabanza.
En conclusión, hermanos, el dar testimonio es por la fe, como lo hizo nuestro hermano Alberto, nuestra hermana Patti, dieron testimonio por la fe. Nadie les obligó, ellos decidieron en su corazón que era conveniente declarar los milagros y maravillas que Dios ha hecho para con ellos, como lo hizo el rey Nabucodonosor después de haber sufrido las consecuencias de su soberbia. Dios hizo el milagro de restaurarlo y entonces dijo: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. El testificar de Dios es dar testimonio de cómo éramos y qué nos pasó o por qué nos castigó Dios y cómo Dios nos restauró. El dar testimonio es como declarar la victoria de Jesucristo y la derrota del diablo. El dar testimonio significa no callar lo que Dios ha hecho. Si nosotros callamos, las piedras gritarán. Y yo les dejé y les voy a dejar de que se aprendan, porque se los dejé cuando compartí los 4 temas acerca de dar testimonio. Les dije que se aprendieran Lucas 19:40 y les recuerdo, hermano, hermana, que estás en casa, memorízalos, son citas bíblicas que te van a ser de gran bendición si las memorizas, que dice: Jesús les contestó, les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Y también apréndanse Apocalipsis 12:11, que dice: y ellos le han vencido por medio de la palabra del testimonio, por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Y apréndanse Daniel 4:2, que dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y apréndanse lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 13 versículo 8, que dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Les voy a animar a ustedes que estén en casa, que cierre ahí sus ojos, y si hay alguien de los que escuchó este tema y escuchó el testimonio que nos dieron nuestros hermanos, si usted no creía o creía que era lógico o normal lo que nos ha pasado a muchos de nosotros que nos hemos convertido a Cristo, como el ser liberados de demonios, el mirar restaurado un matrimonio, como el ver sanado a algún enfermo. Hemos mirado enfermos sanar de forma sobrenatural, hemos mirado gente poseída por demonios ser libre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por la sangre del Cordero. Hemos mirado cosas impresionantes. Por eso es que yo me he animado a preparar una serie de temas en los que voy a estar invitando a los hermanos y a cada uno de ustedes de este centro cristiano y el grupo cristiano de Chinconcuac y del Rosario, a que se vayan preparando, porque en cualquier momento les va a tocar a ustedes venir y dar testimonio de lo que han recibido de parte de Dios, lo que han visto y lo que han escuchado, de cosas sobrenaturales, para que aquellos que no creen, crean. Así es que prepárese, y aquellas personas que están viendo este tema y escuchando este tema, si usted no creía, le animo a que crea. Y si quiere usted recibir algo de parte de Dios, lo puede empezar a hacer a través de este medio. Le voy a animar a que ahí donde está, cierre sus ojos. Y mis hermanos y hermanas que ya conocen la palabra, si ustedes tienen alguna necesidad, quiero en esta hora animarles a que cierren sus ojos ahí y pidan que el Señor se manifieste a sus vidas para ayudarles y cubrir esa necesidad que tienen. Y si es usted nuevo, haga esta oración conmigo y dígale: Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora yo me acerco a ti en el nombre de Jesús para pedirte perdón, porque yo no creía en ti. Yo creía que les pagaban, yo creía que era puro choro, yo creía que era puro juego, que era pura mentira, que era pura sugestión. Pero a través de que he escuchado esto que han compartido tus hijos en este lugar, ahora, Señor, yo quiero probarte, yo quiero que tú te manifiestes a mi vida y te quiero pedir que me perdones porque yo he sido incrédulo. Perdóname, Señor, perdóname todos mis pecados, y así como tú me perdonas, yo perdono a mis deudores. Y en esta hora, Señor Jesucristo, yo te pido que entres en mi corazón. A partir de hoy yo te acepto como mi Señor y Salvador personal, y te pido que cambies mi vida. Te pido que me ayudes a creer más cada día y a afirmarme en tu camino, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted es nuevo y recibió a Cristo en esta hora, después de haberle pedido perdón a Dios, ahora déjeme orar por usted, y también déjeme orar por todos ustedes que están ahí en casa o que están escuchando este tema.
Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora quiero poner en tus manos aquellas personas o aquella mujer o aquel varón que hoy, Señor, reciba a Cristo en su corazón. Después de haber escuchado este tema, a lo mejor algunos de ellos eran incrédulos, pero a través de este tema, Señor, algunos de ellos se han atrevido y han entendido su necesidad que tienen de ti. Y en esta hora los quiero poner en tus manos, quiero pedirte que los bendigas, que te manifiestes a ellos como lo que eres, el Todopoderoso, porque para ti no hay nada imposible, y clamo a ti en esta hora para que bendigas a todos aquellos que hoy recibieron a Cristo en su corazón y les permitas mirar que tú respondes a la oración de aquellos que te buscan, y te pido que les sanes, que les liberes o que cubra la necesidad que tiene cada uno de ellos. Pero también clamo a ti por toda la iglesia que está en su casa. Clamo a ti por todos aquellos que están en su casa, y clamo a ti para pedirte que los bendiga, Señor. Quiero pedirte que restaure los matrimonios, quiero pedirte que tengas misericordia, Señor, y te manifiestes y restaures matrimonios, y sanes de enfermos y liberes endemoniados. Dios, te lo suplico en el nombre de Jesús, de todo mi corazón. Tú eres la esperanza de aquellos que no tienen esperanza. Tú eres la confianza de aquellos que no tienen confianza. Tú eres el Dios en el que están esperando algunos que te manifiestes para hacer un milagro, para hacer una sanidad, una restauración. Y hoy clamo a ti por mis hermanos que están en su casa pidiendo que hagas la obra que cada uno de ellos necesita. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a tu iglesia y responde a la oración que hacemos desde este lugar, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, la paz de Dios sea con ustedes. Y si conoce a alguien que tenga necesidad, invítelo a que mire con usted este mensaje, y al terminar guíelo usted para que ellos reciban a Cristo. Aproveche estos temas y estos testimonios para que comparta la palabra con los demás. Que el Señor les bendiga.